Buenas tardes, Dios los bendiga. Este estudio se llama Voluntad de Dios. Buenas tardes, noches, días, como dije ahorita, según la hora en que escuchen este estudio o lo lean a los que llegue a sus manos, el cual he llamado Voluntad de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y dé revelación en este estudio y su Espíritu los cubra, para que puedan recibir la verdad de su verdadero evangelio y no una doctrina religiosa. Y no es que la doctrina de cualquier religión te haga malo o mala, solo te llena de mentiras y te ciega a la verdad de Cristo. Y te negarás por la mentira que has recibido a creerle a Él, aunque te lo predique en persona el Señor mismo, pues negarás que es Dios si se te presenta como una persona. Bueno, ustedes saben que quien crece en la mentira no puede ver o entender la verdad, pues se les hace ver que la mentira es la verdad. O sea, se les enseña con mentira y se les dice que es la verdad. Así que se les hace ver en la mentira la verdad, pero no es la verdad. Sí, así que cuando se les dice la verdad, pues no la reconocen como verdad y ya no saben distinguir lo cierto de lo falso. Por eso mismo, hacer que un incrédulo vea la verdad o la acepte es más difícil que hacer que crea una mentira, la cual mentira reconoce como lo que ha escuchado siempre y lo acepta. Entonces, para conocer la voluntad de Dios es primordial poder creer la verdad, pero ¿cómo distinguir qué es la verdad y qué es la mentira? Pues la voluntad de Dios es que tengamos cada día conocimiento de Él, de su voluntad. Leamos 1 de Timoteo capítulo 2, verso del 1 al 5. Dice Pablo ahí: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres y mujeres, claro, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Como pueden escuchar, aquí la voluntad de Dios es que todos seamos salvos y vayamos al conocimiento de la verdad, para no caer en idolatrías ni en mentiras religiosas. Bien, comencemos ya con esta escritura contundente de estar en la verdad. Eso es voluntad de Dios. Y la verdad es el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque es la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué, hermano? Libres de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía, de la idolatría, de la muerte, del pecado, libres de nuestros malos hábitos, libres de nuestros deseos, libres de las tentaciones que los demonios ponen frente a nosotros, libres de la soberbia, la envidia, la egolatría, de las vanas cosas, de la necedad del mundo, del afanarse por tener más que todos, libres del pensamiento de pertenencia. Nada me pertenece, mi familia la hizo Dios. Por lo tanto, es de Dios, no mía. Él solo me prestó en esa familia y me prestó familiares, me prestó amigos, no son míos. Me prestó hijos suyos, no míos. Todo lo que tengo y soy es de Él, nada es mío. Me prestó un cuerpo de carne, uno de ángel, me hizo espíritu y me puede deshacer cuando Él quiera. Me dio un libre albedrío o libre decisión, es lo mismo, pero la uso para tomar decisiones, si acepto ser verdadero o no, para existir mientras Él exista, si soy verdadero, porque la verdad es eterna. La mentira
terminará en el infierno, junto con la muerte y la mayoría o todos los mentirosos y falsos ministros religiosos, sean del credo que sean, terminarán ahí, junto con sus fanáticos, los que se fanatizan con esos pastores, con esos religiosos. Piense usted que qué quiere hacer con lo que Dios le ha dado temporalmente. O sea, usted tiene su libre decisión. Usted la va a usar para aceptar a Dios, para aceptar al Señor Jesucristo o no. Ahora es su tiempo de decidir. Muerto o muerta, ya no tiene libre decisión. Es lo primero que Dios le quita a uno. Ahora usted irá al juicio, quiera o no. Usted será llevado ahí. Y si sale culpable de haber rechazado la verdad, usted perderá todo y será echado o echada en el infierno, en su cuerpo de carne y de ángel. Y ahí, después del tiempo que Dios decida, pues Él es eterno, Él no se cansa. Usted sufrirá las consecuencias de su mala decisión y nada lo rescatará de allí, pues la mentira tiene que morir y usted es parte de esa mentira. Por eso dijo el Señor Jesús, que ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, verso 18. Dice el Señor Jesús allí a la gente, entren por la puerta estrecha, o sea, la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y son muchos los que entran por ella. ¿Ve? Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. ¿Ve? Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran o la hallan. Y luego dice, cuídense de los falsos profetas. Ahí lo tiene muy claro. ¿Ve? Cuídense de los falsos predicadores, de los que dicen Dios me envió, Dios me dijo, Dios esto, Dios lo otro. Ahí lo tienen. Muy claro. Que vienen a ustedes vestidos de ovejas, o sea, como muy inocentes, pero por dentro son lobos rapaces. Lo único que van buscando es quitarle a usted todo lo que tenga. Dice, por sus frutos los conocerán. Ve, por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? La verdad o la mentira. ¿Acaso, dice el Señor, acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no. Está hablando de alimento y la palabra es el alimento del espíritu. ¿Ve? Por eso dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Encontrará usted alimento en los mentirosos? ¿En los que predican doctrinas falsas? ¿Palabra falsa? No. Usted allí no encuentra alimento. Usted ahí encuentra espinos. Así dice el Señor Jesús. Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Ve? Buen alimento. Pero el árbol malo da frutos malos. Alimento malo. Palabra mala. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede el buen árbol, el árbol bueno, no puede dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Ve? En pocas palabras, no puede el buen predicador dar palabra falsa. Ni el árbol, ni el mal predicador decir la verdad, dar buena palabra, palabra verdadera. ¿Ve? Mire, la puerta estrecha es creer la verdad. La puerta ancha es la mentira que lleva a perdición. No hay que ser muy espiritual para entender eso. ¿Y por qué el camino angosto que lleva a vida? ¿Por qué el camino angosto que lleva a vida? Porque es la verdad. Ya casi nos enseña. Porque la verdad ya casi nos enseña, por eso es angosto. Salió de Jerusalén a través de 12 apóstoles. Luego alcanzó al mundo entero, pero no en las religiones, porque luego, después de los apóstoles, comenzaron las religiones.
sino por medio de un profeta que Dios envió para traer de nuevo el verdadero evangelio de Cristo en nuestros tiempos. Por eso Dios le dijo al profeta que bautizaba a unas personas en el río Ohio, en Estados Unidos. Le dijo Dios, igual que Juan el Bautista introdujo a Cristo, tú introducirás la segunda venida de Cristo. Veamos y entendamos esto en lo espiritual. Juan el Bautista introdujo al Verbo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Verbo. En Juan 1:1 encontramos que dice que Él era el Verbo de Dios. Que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ven? Él era la verdad por medio del Señor Jesús, que fue el Verbo y la luz del mundo en su día. Y Jesús dijo a la gente, allí en Juan 14, 4-9. Vean, leemos Juan 14, capítulo 14, del 4 al 9. Y dice el Señor Jesús allí, ¿a quién? A los apóstoles. Les dice, y saben a dónde voy y saben el camino. Le contestó Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? El Señor Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie puede entrar al Padre, sino por mí. Si me conocen, si me conocieran, también a mi Padre conocerían. ¿Por qué? Porque el Padre es verdadero, porque Jesús era la verdad. Y desde ahora le conocen, desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Ve, o sea, todavía no te das cuenta quién soy, todavía no te das cuenta que les estoy hablando la verdad, todavía no te das cuenta que soy verdadero, todavía no te das cuenta que soy la única entrada a Dios. Ve, tan sencillo como eso. Aquí está clara la voluntad de Dios, y es que usted lo conozca y crea que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. ¿Cuál camino? El verdadero camino a Dios. Es Dios mismo. ¿Qué es la verdad? Es la palabra eterna de Dios. Dios es la verdad eterna. ¿Qué es la vida? La vida es la verdadera existencia, la existencia eterna. Dios es el único que es eterno y de la vida de Dios fuimos vivificados, se nos dio vida a todos y todo lo vivo temporal. Y si Dios nos da su vida, seremos eternos como Él es. ¿Ve por qué dijo yo soy? Significa eso, ser eterno. Porque yo no puedo decir yo soy, porque soy temporal. Pero cuando Dios me dé su vida, yo puedo decir yo soy, porque jamás dejaré de ser. ¿Ve? Cuando Dios dice yo soy, es que jamás dejará de ser. Yo soy el que soy. Es tan sencillo como eso. Así que esta es la verdad de Dios, que lo conozcamos a Él a través de estas cosas, por sus propias palabras dichas a través de los profetas, apóstoles y cada enviado por Él. Pues Él les dará su verdad para enseñarla al que quiera oír, entender. Leemos Apocalipsis capítulo 3, versos 19 al 22. Dice ahí el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, fíjate, es lo que está diciendo. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuándo llama Él? Cuando nos da su palabra a través de alguna persona, la verdad a través de alguna persona. Dice, si alguno oye mi voz, ¿qué es la voz de Dios? La verdad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. ¿Quién entrará a Él? La verdad. Y cenaré con Él. ¿Qué hará? Tendrá comunión con Él.
y Él conmigo. ¿Ve? Entonces dice, al que venza, al que lo logre, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ve, no en otro trono, en su trono. El que tiene oído, el que pueda entender, entienda, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. ¿Por qué dice iglesias como general? ¿Religiones? No. Las iglesias en el tiempo de Pablo, la iglesia en el tiempo de Ireneo, la iglesia en el tiempo de Martín, la iglesia en el tiempo de Colombo, la iglesia en el tiempo de Lutero, la iglesia en el tiempo de Wesley, la iglesia en el tiempo de hermano Branham, la iglesia en este tiempo. Muchos piensan, pues la voluntad de Dios es que nos portemos bien, ¿no? Pues sí, pero para eso le dio la ley a Moisés, para que escribiera el modo de comportarse a su pueblo. Pero como era un pueblo duro de cabeza y de espalda, o sea, no se arrepentían ni castigándolos físicamente, entonces les dio una ley imposible de cumplir por el hombre común. Así que él mismo, el Señor mismo, se creó un cuerpo de carne en María para venir él mismo a cumplir la ley. Y así como cumplió la ley por nosotros, también, pues también Él cargó nuestros pecados en Él, para perdonarnos por gracia, no por ley. ¿Ve? Leamos Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Dice el Señor Jesús, no piensen que he venido para abrogar, quitar, invalidar, deshacer. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, o sea, quedará para siempre, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, de los religiosos, no entrará en el reino de los cielos. Amén. O sea, no hay entrada si no es justo, más que los religiosos. Yo espero que entienda bien eso. ¿Por qué? Porque los religiosos niegan la verdad. Si usted la niega también, va con ellos. ¿Ve? Ahora leamos allí en el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso del 36 al 40. Dice el Señor Jesús, mas les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera, no lo rechazo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ve para qué venimos? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me dé, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ve? Todo aquel que ve al Hijo. ¿Podemos ver nosotros a nuestro Señor Jesús ahora? No, pero podemos ver su verdad, podemos ver su espíritu y creemos en Él. Así que si podemos hacer eso, entonces tenemos vida eterna. Y aunque muera nuestro cuerpo de carne, Él nos resucitará en el último día. ¿Cuál último día? Antes del traslado a los cielos, antes del arrebatamiento. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para usted y para mí. Que creamos en el hombre que Dios ha enviado, sea como sea el hombre. Un hombre de campo, un hombre sin letras, un hombre culto, un hombre pobre, un hombre prominente, o sea, rico. Como él sea, no importa. Lo que debe importar es lo que enseña o dice de parte de Dios. Dios no enviará a uno a decir mentiras.
ni predicar religión. Dios no enviará a ninguno maldiciendo o haciendo shows. Dios no mandará a ninguno enseñándole a adorar nada que no sea Dios mismo, al verdadero, no a una imaginación, no un Dios imaginario. Ese hombre de Dios no le dirá nada que no pueda comprobar en las Escrituras, dicho por un profeta o apóstol y comprobado por ejemplos claros, con más de 3 testimonios. Él no contará historias falsas, no dirá que sabe lo que no sabe, tampoco alardeará de que Dios le habla de viva voz. Es más, evitará decírselo a alguien lo más que pueda. Y si lo dice a alguien, pedirá que no lo diga a nadie más, aunque sea cierto que Dios habla con él. Si Dios no da testimonio de la verdad que predica, él dejará de predicar, pues sabe que algo está mal. Él nunca tomará las decisiones por sí mismo, ni aconsejará según su criterio, sino que siempre irá al consejo de los antiguos en la Biblia, o los que están en Proverbios. Ahora leamos Juan capítulo 7, verso 15 al 18. Dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ve, el Señor Jesús no estudió. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta. ¿Ve? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, se dará cuenta si la doctrina es de Dios o si yo hablo de lo mío. ¿Ve? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Amén. ¿Ve qué sencillo es? Él no es injusto. Ahora leemos en Juan capítulo 12, del 44 al 50. Dice allí en esa cita que les acabo de mencionar, Juan 12, 44 al 50. Dice ahí: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, el que cree en mi palabra, para que entienda. El que cree en mi palabra, no dice allí palabra, nada más el que cree en mí. Porque lo que usted cree o no cree es lo que se le dice. Por eso dice el Señor: el que cree en mí, no cree en mí, en mi palabra, sino en la palabra del que me envió. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Ve? Ahí se trata de entender. Ver es entender. Y el que me entiende, entiende al que me envió. Yo creo que sí está claro ahí. Le estoy hablando como hablan los profetas, descifrando la palabra ver y entender, creer y no creer. La palabra el que cree en mí es la palabra, el que cree en mi palabra. No cree en mi palabra, sino en la palabra del que me envió. Y el que me ve, el que me entiende, entiende al que me envió. Luego dice: yo, la luz, o sea, el profeta, yo, la luz, el que trae la verdad, el que trae la revelación, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, que cree en la palabra que traigo, en la revelación que traigo, no permanezca en tinieblas, o sea, que no se quede a oscuras, que pueda ver la verdad, no se quede en tinieblas. Al que oye mis palabras, escucha, al que oye, al que entiende mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice ella: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día último. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén.
Pues bien, creo que aquí lo dice el mismo Señor Jesucristo. Lo he tomado al final para que nadie diga que no es verdad lo que digo. Pues lo que digo no lo inventé yo. Lo dijo el Padre desde antes de la fundación del mundo y permanecerá hasta la eternidad. Pues nada será quitado de su palabra y nadie debiera añadir una mentira adulterando lo que Dios mismo habló en su cuerpo de carne, a través de profetas, Cristo mismo y apóstoles. Quitándome yo de en medio de este estudio, espero que el Señor les dé entendimiento de cuál sea la buena voluntad de Dios para ustedes. Pues al nacer como un bebé en Belén, fue dicho esto mismo por ángeles a pastores para que fuera divulgado en todo el mundo. Eso lo leemos en Lucas capítulo 2, versos del 6 al 14. Y dice, y sucedió que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento del Señor Jesús, y dio a luz su hijo primogénito, al Señor Jesús, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy buenas nuevas, de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Ve? No dijo para ustedes nada más, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ve? Amén. Esta es la buena voluntad de Dios. Que Él mismo les bendiga y les revele todo en su espíritu y no rechacen la verdad de su evangelio para que se cumpla su voluntad en ustedes. Su hermano en Cristo, José Luis Carrera Torres. Amén.